Miren, una recomendación de Esta Boca es Mía. Algo que no puede faltar en tu día a día para tener fuerza y energía y vivir al 100% cada momento, que es Ensure. Porque volvió por suerte para darte proteínas, vitaminas y nutrientes que tu cuerpo necesita. Ya lo sabes, toma Ensure diariamente, que te da la fuerza y la energía para los mejores momentos de tu vida. Ideal para los parlamentarios frente a interpelaciones tan largas, ¿no? Pídanlo en su farmacia preferida. Muchas gracias. Che, de verdad, qué agotador. Qué agotador. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo no digo, es una costumbre de todos los partidos, no hay ángeles en la política. Antes los hacían los partidos fundacionales, ahora los hace el Frente. Cuando uno hace una interpelación, tiene que decir por qué interpela, ¿verdad? Sí, se aprueba la moción sí. y se le envía a quien se va a interpelar. En este caso era la señora ministro, la señora subsecretario y la directora de Educación, porque ese es el equipo, y todo el CODICEN. O sea, eran 8 personas. Entonces, yo hice la intervención inicial, donde hice los planteamientos que requerían de una respuesta. No hice un montón de preguntas, porque ya sé lo que pasa. Después nadie contesta nada. Hice un planteamiento global. Y después empiezan a agarrar, bueno, ustedes vieron a la señora ministra, lo mismo hicieron los otros, llevan hojas preparadas, escritas, no sé por quién, probablemente por ellos o por algún asesor, y están leyendo como una estrategia para que se alargue y para dormir la interpelación. Y si se queda sin quórum en la Cámara, se levanta. Yo reitero, no estoy inculpando al Frente, los partidos fundacionales lo han hecho y tal. Entonces, ¿qué pasa? Como eran 8... En una interpelación normal hay 2 o 3, el ministro, la ministra, o la ministra, y su secretario, pero acá eran 8. Y entonces es distinto cuando el secretario de Estado va con sus asesores. Los asesores pueden hablar en muy pocas ocasiones, pero si ocupan un cargo institucional, y sobre todo el CODICEN, que es el órgano rector de la educación pública por la ANEP, obviamente los 5 tienen derecho a hablar. Eleonora, tenías una pregunta. Sí, en el bloque anterior Graciela hizo un diagnóstico, que no es la primera vez que la escuchamos a Graciela y a algunas otras autoridades de la educación hacer este diagnóstico. Y es un diagnóstico bastante común de las personas que están en el tema de la educación, no necesariamente que pertenezcan a un mismo partido. Es un diagnóstico que yo lo he escuchado a distintos colores políticos. Ahora bien, con este diagnóstico que parece bastante común, que parece bastante apartidario, por decirlo de algún modo, me gustaría escuchar cuáles son las soluciones, pero las soluciones inmediatas, ¿no? Vamos a conversar, no sé qué. Graciela es una entendida en educación, y más allá de si estemos de acuerdo o no en muchísimos de los planteos, respeto mucho su opinión porque sabe del tema. Entonces, ya que la tengo acá, le digo, Graciela, el ABC, ¿cómo es a tu criterio la salida de esto, pero que se pueda empezar a aplicar ahora? No si en algún momento el color político al que representás en este momento llega a estar en el gobierno. O sea, ¿qué se puede hacer hoy? ¿Y por qué no se hace si hay consenso en algunas cosas? Perdón, es más, en las propuestas también estamos de acuerdo los técnicos, en el 90% de los casos. Y hay 3 o 4 cosas básicas que yo creo que alguna vez las dije. Yo primero que nada, lo más inmediato, a mí mañana me das una institución y no a mí, a muchos. Decís, bueno, vamos a ordenarla un poco, vamos a poner la casa en orden, vamos a fijar los roles, respetar las autoridades básicas, la libertad, la participación, está todo muy bien, pero los climas institucionales hay que curarlos rápidamente, los chiquilines se dan cuenta enseguida, cuando pueden jugar o no, cuando pueden paviar o no, ¿dónde están las grietas? Las madres se dan cuenta cuando no pueden pegarle a las maestras, porque, bueno, pues si no terminan procesadas, pero está. Y después, con los chicos, inmediatamente empezar a cosas básicas, en general las llaman políticas compensatorias, vamos a no usar nombres difíciles, pero si nos llega, yo tengo un bachillerato y nos llegan chicos que no tienen las competencias básicas, hay que instrumentar algo paralelo, que pueden ser tutorías, pueden ser cursos de compensación, bueno, el nombre que quieran, porque siempre va a haber a otro que se le ocurra otro nombre distinto para llamar a lo mismo, para ver qué trayectoria, en qué lado de la trayectoria, y más que la trayectoria, en qué está fallando ahora, a ver cómo te puedo poner a tiro si estás en un primer año de bachillerato, o sea, en un cuarto año, a ver rápidamente, más el trabajo habitual que tienen que hacer los docentes del curso correspondiente. Esas cosas son bien sencillas. En media, no elegir más por un año,
elegir por más años las horas, hace 30 años elegíamos cada 5. Parece una pavada, pero no lo es, porque ordena mucho el sistema. Y es darle estabilidad laboral al funcionario, al trabajador. Claro, y al docente, por ejemplo, darle un paquete de 30 horas según la materia, o 48 horas, y entonces eso en un mismo centro, que es muy fácil de implementar, en un mismo centro, y entonces el docente tiene parte de las horas para docencia directa, parte para tutorías, parte para profesionalización. Volver a revitalizar el Instituto de Profesionalización Docente, que no tiene nivel universitario, pero hay un Instituto de Estudios Superiores para que los docentes puedan profesionalizarse. Y rápidamente, pero ya eso sería un poquito más de mediano plazo, pero no mucho, ¿eh? Por suerte el otro día la directora general de primaria, la magíster Irupé Bucetti, dijo una cosa muy inteligente, que yo lo decía y a mí me decían que estaba mal, pero como Irupé es maestra, y la verdad que a las muy buenas maestras le tenemos mucho respeto, en educación mucho para inventar no hay, dijo. Dije, qué suerte. Estamos de acuerdo. Obvio que hay que hacer muchas cosas nuevas, obvio que la sociedad cambió, pero eso es una letanía. Siempre cambia la sociedad. Hay una sociedad que fue estática, ni la feudal. Entonces, a mediano plazo, pero no demasiado, porque además ir instrumentando políticas curriculares diferentes, disminuir el número de materias en media. Yo integraría la educación técnica con la general desde primer ciclo y haría un solo consejo de media, perdón, de básica y de media, o 2 consejos, básica y media, pero preferiría uno solo para facilitar el trayecto, y que los chicos puedan, sobre todo a nivel de bachillerato, después optar por lo técnico, por lo general, y si quieren cambiar, atravesar las trayectorias con créditos para evitar repetir exámenes. Por ahí rapidito en un año lo instrumentás. Y después habrá cosas que requieran presupuesto. El problema también, es que ahí hay un montón. Yo creían que eran 136. Resulta que ahora por el Instituto Nacional de Evaluación, que funciona muy bien, fue un órgano creado por la Ley de Educación, está funcionando muy bien. El instituto, vos me dijiste, ahora se... Lectoescritura. La lectoescritura. Porque dijiste una cosa hace un rato que es muy interesante y que pasa hasta con adultos. Si la gente no es capaz de entender un texto, es muy difícil todo después. Exacto. Entonces, pero se aprende a leer y a comprender en primaria. Lo que hay es, por el Instituto Nacional de Evaluación, yo descubrí ahora que eran, porque estudié 2 meses para preparar esto, descubrí, más de lo que uno ya sabía, 170 programas focalizados en la NEP y en el MEC. Entonces tenés el PROLE, el Uruguay Educa, el Uruguay Estudia, ¿Y funcionan todos? No, no funcionan. Entonces, ¿qué pasa? Se generan expectativas a la gente, la gente va y no está el tutor, la gente va y no está... Y se gasta muchísimo dinero, pero ojo que cuando yo digo que quiero que me expliquen dónde fue la plata, no pienso que nadie se metió plata en el bolsillo, porque para eso había un juzgado. Se gastó Graciela, te doy una tregua. Dale. Para que... No, porque si no ya van a ir 36 horas, es mucho. No, pero estoy vivita y coleando. Panel, ustedes. Reflexiones, comentarios, opiniones. La primera cosa, y desde esa perspectiva agradezco el aporte que da Graciela, es yo soy lejos de molestarme, a mí me fascina cuando una nación, cuando una república y cuando su población habla de educación. Totalmente. Aunque sea advirtiéndolo como problema, que obviamente lo es. Creo que es buena señal, ¿me explico? Que debatamos sobre estos temas. Primera cosa que creo que no es menor. Sobre esto me parece que debemos construir, y creo que de alguna manera lo está esbozando la representante nacional, sin generar las 2 cosas que son muy perniciosas en la política del Uruguay. Una, la vocación fundacional, ¿no? Nada existía bueno hasta que yo llegué, pero tampoco lo otro. Yo que estoy en otra vereda, sostener que todo lo que hicieron estos es todo malo, porque es estadísticamente imposible. Desde ese lugar, a mí me parece bueno el aporte que está haciendo la diputada de discriminar, de saber qué cosas están bien y qué está mal. Sí, ahora también, perdóname el paréntesis, también es válido que la gente ante promesas electorales esté cobrando o pretendiendo cobrar, ¿no? No, pero eso con relación a todos los temas, ¿verdad? Educación, le vamos a cambiar el ADN. Es el poder que tienen los ciudadanos de poner y sacar gobiernos, claro. Los ciudadanos y la oposición también. No, es el rol de la oposición, claro. Exacto. A ver, yo creo, como lo hice en la intervención pasada, la gente ve que la educación, el problema de fondo es estructural en la educación y apuntar a la calidad de la educación. Creo que Graciela va a esos puntos, a instrumentar la calidad. Está todo bien con construir escuelas, con hacer edificios, con gastar dinero,
pero creo que el mejor dinero gastado es en calidad de educación. Sí, bueno, pero eso hay que hacerlo Entonces, también. como no tenemos... A ver, no estoy diciendo que esté de más, pero el problema, el debe nuestro, está en la calidad de la educación. Y pero cuando decimos calidad de educación, ¿a quién estamos responsabilizando? Porque ahí pareciera que le cabe el sallo al docente. Bueno, parte de la gestión, Victoria, parte de la gestión. La ministra que supo de salud y ahora está sabiendo de educación. Y, a ver, y desde ahí, desde donde vamos, y desde el ADN, y desde el grupo de trabajo, y desde el equipo de trabajo, que evidentemente no han existido respuestas concretas. El ADN no ha cambiado. Yo quiero plantearlo de otro punto de vista. Calidad es lo que está faltando. Este año, hace pocos meses, murió Tomás de Matos, un queridísimo escritor uruguayo, cuyo último libro fueron 2 tomos sobre José Pedro Varela. Escribió 1000 páginas. Penúltimo, de veras. 1000 páginas escribió sobre José Pedro Varela. El otro día, El hombre de marzo. El rojo y el azul. El otro día tuve el gusto de conocer a Gerardo Caetano, que yo no lo conocía personalmente, y lo que yo le planteaba es a Gerardo, necesitamos un Varela, necesitamos nuevamente un tipo que se ponga esta mochila al hombro y que genere los cambios. Varela generó los cambios en 11 meses. Generó cambios en murió a los 33 años. Plazo récord, murió a los 33 años y definió la identidad cultural de los uruguayos, porque es uno de los pocos países de América Latina donde no hay analfabetismo y hay realmente una movilidad social a partir de la educación y la cultura. ¿Por qué hoy no tenemos un Varela que en lugar de hablar y de decir cosas, ejecute, que diga, los sindicatos docentes que lo único que piden es reivindicaciones corporativas, hasta acá? A partir de acá, el eje, los estudiantes. Y los estudiantes más pobres son el eje siempre. Eso hizo Varela. Es tan difícil con la tecnología que tenemos hoy hacer un cambio revolucionario de esa característica. Bueno, cuando se le ocurrió a la ministra repetir la ordenanza de la esencialidad en la educación un poco en esa línea, tampoco le fue muy bien. Yo estaba de Déjame acuerdo. decir una cosita con respecto a lo que dijo Álvaro. Si hablamos de niveles de analfabetismo, el líder, el país líder de Latinoamérica y de toda América donde hay menos analfabetismo es Cuba. Te lo digo por las dudas porque sé que te va a enervar. Bueno, no, pero por otro lado, a ver, justo los libros de Tomás, que son una maravilla. Yo creo que aprendí más con los libros de Tomás de lo que aprendí en toda mi ideología. No, te estoy jorobando. Si no Tomás también es de izquierda y todo bien. Pero los libros de Tomás, a mí algo que me quedó es que lo de Varela era mucho más ambicioso. Muchísimo más ambicioso. Y hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el contexto de cómo se gobernaba en el momento de Varela, que, viste, hay cosas con las que prefiero no jugar y no lidiar. Yo de dictadura tampoco quiero. Eso desde luego, pero yo creo que de repente hoy más que un Varela, dada la diversidad y dada la complejidad bueno, obviamente, sería bueno formar equipo, pero chico, sin importar a quién votó. Los técnicos no tenemos partido político. Multipartidarios debe decir. Absolutamente. Y tener técnicos en varias áreas. Sociólogos especialistas en educación, economistas especialistas en educación y pedagogos. Por favor, no se olviden de la pedagogía. La pregunta del día va en esa línea, creo. Vero, buenas tardes para ti. Buenas tardes también para ti, Victoria. Exactamente, hablando sobre la educación, la pregunta de hoy es la siguiente. ¿Mayor diálogo mejoraría la situación? Nos pueden contar qué piensan sobre esto enviando un SMS al 1212 con la palabra Boca 1 por la opción sí y Boca 2 por la opción no. Están enviando también sus comentarios a nuestro mail a estabocasmia@tele12.com y los leemos en Twitter, @estabocasmia12 y en Facebook, estabocasmia12. Llegan también SMS que vamos a ir leyendo durante el programa en la pantalla. Para eso tienen que enviar un mensaje de texto con la palabra Boca, dejan un espacio, nos cuentan algún comentario, una impresión que quieran dejarnos sobre el tema y lo mandan al 1212. Tribuna, por favor. La primera, que lo dije la otra vez cuando se habló de que estaban las maestras acá presentes, el cambio real de la educación viene cuando hacemos que los docentes que están preparándose se preparen mejor y nos puedan enseñar mejor. Y por otro lado, el cuello de botella del que hablaba un poco Graciela, tenemos más cosas para estudiar en niveles terciarios, pero tenemos menos gente que llega. Y la gente que se prepara, también mucha se termina yendo. Entonces, hagamos que podamos educar mejor abajo para que llegue más gente y sobre todo la de los barrios pobres. Bien, ¿alguien más desde tribuna?
¿Querés? O Juan Carlos, ¿querés? Bueno, a ver, menos pérdida de tiempo, por favor. Que alguien agarre el micrófono. Buenas tardes. Hay un punto interesante que vos has dicho varias veces, Graciela, que es la profesionalización de muchos docentes en el exterior. ¿Eso es posible acá en Uruguay de una manera, a ver, no digo fácil, pero por lo menos más cercano a la realidad? Porque tú decías el caso de Europa, ¿no? Y ese intercambio que se puede dar y, no sé, me parece muy interesante que eso se pudiera dar acá, ¿no? ¿Qué efectos puede tener? Eso lo hacen muchos países que, como decía Álvaro, no tenían las ventajas comparativas que tenemos nosotros. Por ejemplo, el otro día vino una experta finlandesa, cuyo nombre no puedo repetir porque es muy difícil, y resulta nosotros... Andás mal en lectoescritura. Estoy mal, pero en finlandés. Bueno, y la invitamos a la Comisión de Educación y Cultura, fuimos a las conferencias y todo lo demás. Y en determinado momento dice ella, en una pregunta a la Comisión de Educación, dice, no, digo, pero ¿cuándo comenzaron realmente en Finlandia? Bueno, en realidad nos dimos cuenta que en el año escuchen bien, 1971, tiempo, que 4 años de primaria no eran suficientes. Entonces yo le dije a los compañeros, vieron muchachos, traemos a esta mujer que sabe, ya no lo voy a discutir, pero nosotros tenemos claro de fines del siglo XIX que son 5 o 6 años, perdón, 6 años básicos. Y el primer jardín de infantes en el Uruguay, tanto que se habla de educación inicial, Enriqueta Conti Riquet lo fundó en 1892. Entonces, a mí me pone muy mal esas cosas. Ustedes saben que yo me enojo con esas cosas. ¿Me paro en Varela? No, obvio que no, pero las culturas son acumulativas. Ahora, tenemos que hacer una pausa, Graciela. Dale, después te explico por qué me parece que están trabados los cambios. Perfecto. Y con respecto a la pregunta, ya aquí escuchaba los murmullos. No, menos diálogo y a ejecutar. Bueno, sí, vamos a ver qué opina la gente. Pausa y ya venimos. Sin recargo con tarjetas del Banco República. Por ejemplo, este set de alta densidad, 2 plazas, comodísimo, para que descanses como nunca por solo 12 cuotas de 699 pesos. No se lo pueden perder, los jueves de Vía Confort son únicos. Llamen ya al 2507-3883. Bueno, un buen descanso, sin duda estarían precisando varios actores para poder, aquello de que se regeneren las ideas, ¿no? Se aireen las ideas. ¿Lo qué, perdón? No, que se aireen las ideas. No, yo le quería contestar, si me permitís. Sí, había quedado pendiente de lo que anterior, está bien. La madre de todas las batallas de la política de largo plazo, mediano y largo plazo, es la formación docente. Ahora, nosotros como nos hemos quedado sin masa crítica ya casi, tenemos todavía muy buenos docentes, a otros los podemos reingresar al sistema, que están todavía muy aptos, los tendremos que reciclar rápidamente para actualizar en muchas cosas, pero tenemos una masa crítica si nos apuramos, si no, ya después nos morimos, ya estamos viejos. Y sí, recurrir, incluso con la educación a distancia, uno puede hacer cursos muy bien. Yo hice un curso de especialización a distancia con la Universidad de Madrid. 1 año con un nivel bastante exigente, proyectos. A ver, tenemos tanto que hablamos de la tecnología, lo que hay que poner cabeza. A nosotros, digo a mí, porque yo me parezco a Sendica ahora que uso la primera persona del... a mí lo que me parece es que de una buena vez hay que empezar a tomar decisiones, ¿entienden? Entonces... Bueno, vamos a tomar esa decisión. Ahora, el problema que más me da bronca, llega un momento que realmente me enoja en el buen sentido. Porque lo que será en el mal sentido, porque cuando se te ve enojada, se te ve enojada. Soy más tranquila de lo que la gente piensa, ustedes me conocen. No, el problema es que se gastó toda la... Silencio. Se gastó, nadie dijo nada, silencio. El problema es que se gastó... El problema es que pestañea largo, ¿no? El largo, ¿viste? El problema, y vieron que yo pestañeo largo, sí. No es chiste. No, el tema es que se gastó toda la plata. Porque se gastaron 2.000 millones de dólares por año en el último quinquenio, 1.500 millones de dólares en el quinquenio anterior. ¿Se sobreejecutó presupuesto, decís? No, es porque... Pero entonces queda un presupuesto por gastar. No, se gastó. Se gastó. Pero ahora tenemos mucho menos para este quinquenio. Tenemos mucho menos dinero. El Estado tiene menos dinero. ¿Cuánto del PIB hay? Bueno, no, se sigue hablando del 4,5, pero el problema es cuánto es el PIB. Sí. Yo, por ejemplo, no soy... ¿Y cuánto se ejecutó en el periodo anterior? Porque nunca se llegó a ejecutar completo. Mira, cuando se ejecutó más, se llegó al 4. Prácticamente se ejecutó todo. La ANEP prácticamente se ejecutó todo, la universidad también.
porque los recursos siempre resultaron escasos. Ahora, el tema es que vieron que hubo que sacarle al Sistema Nacional de Cuidados, que hubo que recortar de acá, que al Instituto Nacional de Evaluación no le dieron 3 millones de dólares, que es caja chica, en un presupuesto de 14 mil millones de dólares. Bueno, está. Quiere decir que ahora tenemos más dificultades. Bueno, no importa, ya está. Yo les quise decir eso cuando hice la primera parte de la interpelación. Señores, esta es la situación de la educación. Este es el impacto en el futuro de los niños y jóvenes uruguayos, estudiado por la UNICEF, por todos los que dije, no por mí, o yo lo traté de explicar. Esa es la situación. Y yo dije, porque me dicen, no hice preguntas. No, yo no soy rutinaria. Yo lo que les dije fue, bueno, en esta situación, ya, mañana, lo que dijiste tú, Eleonora, ya, mañana, estamos todos los técnicos, todos los partidos, yo hablo en el nombre del Partido Nacional, mañana empezamos a instrumentar, que fue lo que les acabo de decir. Y ahí me contestaron con todas esas cataratas de palabrerío que les digo, por favor, que toda la vida que uno estudió y todo lo demás, hay cosas que yo no sabía ni qué querían decir, pero no porque no quería, a ver, no entendía por qué le llamaban, esto es un vaso y le llamás jarras, qué sé yo. Y bueno, todas las, porque además cuanto más palabras difíciles, parece que sos más culto, bueno, está, fenómeno. Estuvieron 6 horas en eso. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Son discursos muy lejanos a la realidad, Graciela? Absolutamente, porque la realidad los golpea. Como dice la directora de primaria, reitero, que yo quiero mucho y la respeto porque tiene autocrítica, los resultados nos cachetean. Ahora, que yo todavía le dije, no lo repitas que te van a cachetear a vos si volás. Es la tuerca que tenés que cambiar, porque vos decís, bueno, acá hay un tema acá vamos a empezar a discrepar, pero brevemente lo tengo que decir. Tenemos que además seguir cerrando. Es muy breve lo que voy a decir. A ver, acá hay un trancazo dentro de la fuerza política de gobierno, ¿está? Y no es por sacarnos responsabilidad de los otros partidos políticos, porque no es ese mi criterio. Pero es objetivo, todos lo vemos. Hay un sector que tiene un modelo de país liderado por los sectores más radicales, y no lo digo en el sentido peyorativo, ¿eh? La verdad es el MPP que está trancando todos los avances en seguridad, en educación, déjame brevemente. Porque termina siempre como que dirigido hacia ahí. No, la culpa no es del MPP. A ver, en todo caso es de la ciudadanía, entre otras cosas. Después, la otra parte que son los sectores del Frente Libre Sereño y de Astori, qué sé yo, que les encanta el neoliberalismo, yo creo que son más neoliberales que la década del 90, y entonces tienen otro modelo de país. Ahora, si vos tenés 2 modelos de país y estás juntos y hay un pacto... Pero no, en educación, ¿cuántos modelos de país puede haber? Déjame terminar. ¿Cuál es el tema? En el pacto, y no estoy hablando de fantasías, yo lo viví de adentro, en el pacto el MPP se quedó con seguridad, educación, MPP 711, Partido Comunista. Los sectores radicales se quedaron con educación, seguridad y salud. ¿Les suena? Bien. El otro sector se quedó con la economía, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Turismo. ¿Les suena? Sí. Bien. Entonces, si un país, si no hay una sola visión de país, no puede haber un modelo de educación. Entonces, hay trancazos absolutos. ¿No es que Vázquez no pudo firmar el TISA? Cada vez que lo desoyeron con el TLC, porque hay sectores que no... Estuvimos 3 meses discutiendo de seguridad en la torre ejecutiva y ahora no podemos aprobar las leyes porque no se las lleva la bancada radical del frente. Al final salió. Eso no. Lo de la libertad no salió. No salió. Excepto el Código de Procedimiento Penal, que ese ya venía acordado. Lo demás está todo trancado en Cámara de Diputados, doy fe. Ahora, si está trancado, porque el problema de la bancada del sector radical más grande lo tienen en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que mientras dure ese pacto, eso se proyecta en las áreas, educación, en seguridad. Y además lo han dicho públicamente, señores ciudadanos. ¿Y Vázquez para qué? Perdóname un poquitito. A Neto lo respalda Mujica. Genial. Lo respalda Mujica. Y lo respalda Vázquez. A Bonomi lo respalda Mujica. Pero entonces Graciela, Neto lo respalda Vázquez, que lo deja. Entonces, en el fondo, Graciela, perdóname. la última y nos vamos. Yo voy a sacar en el fondo hay que cambiar el partido político de los cargos técnicos. Yo voy a decir, por eso me fui, después de 42 años. Mientras el Frente Amplio o cambie su correlación de fuerzas internas, que eso puede pasar, la política es muy dinámica. Sí. O cambia su correlación de políticas internas, o deja de usar las mayorías absolutas con criterio de partido único,
o mientras el Frente Amplio con este criterio esté en el gobierno, no va a haber cambios ni en educación, ni en seguridad, ni en salud. Y lo digo con la mejor tranquilidad del mundo, porque yo estoy en mayor diálogo no entendés, después te lo o explico. no. Bueno, mira, la gente, ¿cómo está votando, Vero? La votación, Victoria, termina con un 56% de los televidentes diciendo que no, que mayor diálogo no mejoraría la situación de la educación, y un 43% dice que sí. Muchas gracias, Graciela Bianchi, por habernos acompañado. ¿Cuándo va a terminar tu rotación por los medios con las repercusiones? Mi rotación por los medios depende de los medios. Yo me encanta porque más saben que a mí me gusta comunicarme con la gente, pero creo que hoy por hoy ya está y voy a dormir un rato. Bien, que descanses. Mañana comenzaré otra vez. Que descanses. Gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias, Diego, por la visita de hoy. Y a ustedes, como siempre.